Noticias en punto. Servicios informativos con Nayara Bink. Es la segunda muerte vinculada a un desahucio que se produce en las últimas semanas y nos ha tocado muy cerca, en Baracaldo, en una semana en la que los políticos no paran de hablar de ellos, de los desahucios. La gente que lo sufre de cerca, personas, por cierto, con nombre y apellido, en mitad de la desesperación, que no entienden que nuestros representantes no puedan consensuar medidas inmediatas que paralicen de una vez por todas este drama social que se está convirtiendo en algo sumamente peligroso. Hoy mi vecina, mañana será otro vecino y pasado será tu hermano o yo o otra persona. Que el gobierno es el que tiene que tomar medidas, nada más, que es lo más importante. Ni un suicidio más, ni un desahucio más, no lo vamos a permitir. Hay que decirle a la ciudadanía que sí podemos, que sí se debe parar los desahucios. Los jueces pues no vivimos en ninguna burbuja, sino que formamos parte de esta sociedad, pues no podemos ser ajenos a un problema tan grave y que cuando alcanza estas dimensiones pues deja de ser un problema para convertirse en un auténtico drama. Ni qué decir tiene el papel de los bancos rescatados con nuestro dinero público, que continúan cumpliendo con cada una de las cláusulas de los préstamos hipotecarios, abusivas o no, sin flexibilidad en la mayoría de los casos. Y para muestra un botón, el servicio de mediación hipotecaria, ese que creó el gobierno de López para entablar acuerdos entre gobierno, bancos y deudores, no está siendo suficiente. Un día elegido por Idoia Mendia no podía ser más oportuno para hacer precisamente balance de ese recurso. Una rueda de prensa empañada lógicamente por la noticia que nos llegaba de Baracaldo. Y una autocrítica: las instituciones llegan tarde para tratar de evitar este tipo de dramas, decía la consejera de Justicia en funciones, y por ello ha dicho con voz entrecortada y visiblemente afectada: hay que tomar medidas inmediatas. Ese es el sufrimiento de la gente, ¿no? Y es tremendo. La verdad es que la desesperación en la que viven muchos de nuestros vecinos, pues ese es el ejemplo, ¿no? Y creo que tenemos que solicitar moratorias que paralicen estas situaciones. Pues el Gobierno central, que ha convocado para hoy una reunión urgente en la que participan representantes de los ministerios de Presidencia y Economía para ultimar de manera inmediata una propuesta de periodos de carencia para evitar los desahucios en el colectivo de familias más vulnerables, decisión que llega, eso sí, después de 2 muertes. Sin duda es la noticia del día, pero la actualidad nos deja otras. En clave puramente política, EH Bildu ya ha recogido las credenciales en el Parlamento Vasco y solo falta que lo haga el Partido Popular. La formación de Laura Mintegi, con la vista puesta en la segunda ronda de contacto con el PNV. Encontramos divergencias en el aspecto socioeconómico. Vemos que el Partido Nacionalista Vasco necesita concretar y clarificar más los planteamientos que nos ha expuesto hasta ahora y que ya aparecen en su programa. Tal como están planteados, no podemos llegar en este momento a acuerdos concretos, porque están aplicando unas políticas que son las que se han aplicado hasta ahora y que ya sabemos a qué situación política y económica nos ha traído. Es parte de la actualidad del día. Enseguida les ampliamos estas y otras noticias. Antes, información de servicio. La previsión del tiempo nos la ofrece Euskalmet. El tiempo en Euskadi. A Arratsaldeon seguirán llegando nubes esta tarde desde el sur y continuarán dejando algo de lluvia débil, sobre todo en el interior. Además, podría escaparse alguna tormenta aislada de manera ocasional. El sábado la jornada estará dividida. Hasta las horas centrales el viento continuará soplando del sur y las temperaturas serán suaves. Sin embargo, la llegada de un frente hacia el mediodía provocará un giro de viento a noroeste con rachas intensas y comenzará a dejar chubascos. Además, aumentará la inestabilidad y no se descartan las tormentas por la noche, incluso el granizo. Esta situación de tiempo desapacible se mantendrá hasta la mañana del domingo. Además, los termómetros seguirán bajando con temperaturas máximas que apenas rozarán entonces los 10-12 grados. Por otro lado, la cota de nieve también bajará hasta los 1.000-1.200 metros entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. La situación del tráfico en Euskadi. Rematamos la portada informativa acercándonos hasta las carreteras con el Departamento Vasco de Interior. Arratsaldeon, buenas tardes. Bye, ¿qué hizo? Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Cómo se circula a estas horas por Euskadi? ¿Algún problema? Bueno, pues destacar que los problemas se estaban generando en el puente de Rontegui a raíz de, en este caso, de la avería mecánica de un monovolumen que ya ha sido retirado de la vía, pues ya están ya en vías de total solución. Avería que había provocado por retenciones en la Nacional 637, como bien hemos comentado, el puente de Rontegui en sentido hacia Bilbao. Y por otro lado, pues bueno, nos comentan un accidente de última hora
en este caso en la autopista AP8 altura de Bilbao, en la zona de Supersur, sentido hacia Donosti. Se trataría de un accidente entre un camión y un turismo. Todavía no hay datos del mismo porque acaba de registrarse, pero bueno, sí que parece que genera algún pequeño problema al tráfico. Aparte de esto, pues normalidad en el resto de la red diaria. Tomamos nota. Gracias por la información, por esta última hora. Buenas tardes. Vaya, Gerarte. Son las 2:20. Arranca aquí Noticias en Punto. Comenzamos. Punto Radio Euskadi. Servicios informativos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fatal la noticia que nos llega desde el municipio vizcaíno de Baracaldo y que hace de la necesidad de consensuar y replantearse la manera de ejecutar los desahucios en nuestro país algo más urgente que nunca. Una mujer se suicidaba esta mañana en este municipio de la margen izquierda cuando iba a ser desahuciada de su vivienda. La mujer tenía 53 años y se arrojaba por la ventana de su piso. Casos como este evidencian la falta de interés hasta ahora de nuestros políticos de frenar la avaricia de muchos bancos y de poner fin a uno de los hechos más antisociales, sin duda, que vienen ocurriendo. Xavier Martínez en España. A las 9:30 de la mañana, la comitiva judicial se ha personado en el número 11 de la calle Artes y Oficios del municipio de Baracaldo. Ha sido entonces cuando la mujer Amaya Egaña, de 53 años, ha abierto la puerta para, acto seguido, lanzarse al vacío desde el cuarto piso de su vivienda. Ha fallecido en el acto. Su marido, José Manuel Asensio, exconcejal socialista del ayuntamiento, ha tenido que ser atendido por los servicios de emergencia. Ambos comparten un hijo de 21 años de edad. La víctima, que había trabajado durante 30 años en la empresa Bizkaibus, no podía hacer frente a su hipoteca, dato cuya cifra aún es desconocida, al igual que la entidad financiera que había ordenado el desahucio. Los vecinos, atónitos, no terminaban de creérselo. Claro, son mis vecinos, llevamos aquí 8 años viviendo con ellos y gente muy amigable, gente muy maja. Hoy mi vecina, mañana será otro vecino y pasado será tu hermano o yo o otra persona. Que el gobierno es el que tiene que tomar medidas, nada más, que es lo más importante. Su marido tiene un problema de miedo, le quitan su casa por el valor de lo que debe y encima tiene que volver a pagar lo que debe. Esto se para, esto es una bomba. Rápidamente se han acercado hasta el barrio las plataformas Sendía y Stop Desahucios. Claramente afectadas, sus portavoces pedían a los responsables que se modifique la ley de una vez por todas para que actos tan trágicos como este no vuelvan a repetirse. Rosa de la Fuente, miembro de Sendía. Lo que sí sabemos que es una situación que se vive como un fracaso, que se vive como vergonzante y que la gente, como no encuentra recorrido, si no pide ayuda, y lleva este camino. Entonces pedimos que no se haga efecto dominó. Estamos suspendiendo la asignatura de democracia, de respetar nuestra Carta Magna, de justicia social, de derechos ciudadanos, de derechos humanos, de permitir al mercado que acampe libremente. Hasta el lugar de los hechos se ha acercado el propio alcalde Tonchu Rodríguez para mostrar sus condolencias a los familiares. Sin duda, esta mañana no se hablaba de otra cosa en Baracaldo. El municipio albergará esta tarde diversas movilizaciones y concentraciones de protesta. Pues precisamente la movilización social en estos casos resulta casi imprescindible, nos atreveríamos a decir, para que la sociedad haga un frente común ante una situación que hasta hace bien poco la concebíamos lejana a nuestras vidas. Hoy a las 7:30 en Baracaldo se llevará a cabo esa concentración de repulsa y para pedir también garantías de que todo ser humano pueda disfrutar con efectividad del derecho constitucional a la vivienda, de seguir presionando para que no solo se tomen medidas que eviten los desahucios en el futuro, sino para que se garantice que recuperen su vivienda las miles de familias que la han perdido en su mayoría de manera injusta. Parece que no basta con que los dos grandes partidos, PP y PSOE, negocien solo entre ellos soluciones de compromiso, y mucho menos teniendo en cuenta que la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminaba ayer que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza de ninguna forma una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas de contrato abusivas en las hipotecas. La portavoz del Gobierno vasco en funciones, Idoia Mendia, ha instado a aplicar moratorias que paralicen estos desahucios hasta que se pongan en marcha las medidas urgentes que se pretenden aprobar en las Cortes. Mendia, conmocionada por el suicidio en Baracaldo de Amaya Egaña, ha pedido a las entidades financieras que tengan sensibilidad y hace autocrítica. Las instituciones llegan tarde. Leire Pascual. La noticia del suicidio ha copado casi por completo la intervención de la portavoz del Gobierno vasco en funciones, Idoia Mendia. Visiblemente conmocionado, ha pedido a las entidades financieras que tengan sensibilidad con estas situaciones. Ha instado a aplicar moratorias que paralicen los desahucios hasta que se pongan en marcha las medidas urgentes que se pretenden aprobar en las Cortes. Todas las medidas, asegura, son pocas. Ese es el drama al que estamos asistiendo. Ese es el sufrimiento de la gente, ¿no? Y es tremendo. La verdad es que la desesperación en la que viven muchos de nuestros vecinos,
pues ese es el ejemplo, ¿no? Y creo que ante la ventana de oportunidad que se ha abierto en las negociaciones entre los dos principales partidos de España, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, creo que tenemos que solicitar moratorias que paralicen estas situaciones. La portavoz del Ejecutivo Vasco en funciones ha realizado además autocrítica. Considera que las instituciones llegan tarde y que las medidas no son suficientes. Aunque no son suficientes, porque lo hemos visto esta mañana, todo lo que se haga no es suficiente, por lo menos hemos puesto una herramienta que antes no existía y hemos ayudado a 126 familias, que creo que irá en aumento, ¿no? Y siempre queda la oportunidad del cambio normativo que en las próximas semanas espero que llegue. Tras 6 meses desde su implantación, el servicio de mediación hipotecaria ha atendido un total de 126 familias en riesgo de desahucio y los mediadores han evitado 21 desalojos, principalmente en Vizcaya y Guipúzcoa, renegociando los créditos y logrando daciones en pago. Y hemos conocido que representantes del Ministerio de la Presidencia y de Economía han decidido mantener hoy contactos urgentes e inmediatos para ultimar una propuesta sobre periodos de carencia para evitar desahucios en colectivos necesitados. Contactos, una convocatoria de reunión urgente que se ha adelantado hoy después de conocer la noticia de la que les estamos hablando. Y Juan Carlos Mediavilla, juez de guardia de Baracaldo, que ha ordenado el levantamiento del cadáver de la mujer, ha urgido a acometer cambios legales que eviten situaciones como estas. Ha trasladado un mensaje de tranquilidad desde el ámbito del Poder Judicial. Hombre, yo lo único que he hecho es un poco trasladar la sensibilidad que existe en el Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial ya lo ha manifestado en reiteradas ocasiones en relación con este problema social que yo creo que todos detectamos, y como los jueces pues no vivimos en ninguna burbuja, sino que formamos parte de esta sociedad, pues no podemos ser ajenos a un problema tan grave y que cuando alcanza estas dimensiones pues deja de ser un problema para convertirse en un auténtico drama. Obviamente creo que es importante que las personas que tienen competencia para ello adopten las medidas oportunas para evitar que hechos similares a estos se puedan producir. Pues es la segunda muerte vinculada a un desahucio que se produce en las últimas semanas en nuestro país. El pasado 25 de octubre, hay que recordar, un hombre de 54 años se ahorcó en Granada horas antes de ser desahuciado. Y el día siguiente, el día 26 de octubre, otro hombre intentó también suicidarse cuando iba a ser desahuciado en Burjasot, en Valencia. Pues es sin duda la noticia del día y de la jornada y la que marcará también los próximos días, las próximas jornadas, pero el día nos deja otras informaciones. La candidata a Lehendakari por EH Bildu, Laura Mintegi, ha asegurado hoy que esta coalición va a actuar durante esta legislatura como si estuviera en el gobierno vasco. Mintegi ha comparecido ante los medios después de que los parlamentarios electos de la coalición hayan presentado en la Cámara sus credenciales. María González. Ante la nueva legislatura, la parlamentaria electa de Euskal Herria Bildu señala que está dispuesta a asumir el liderazgo de las políticas de izquierda y soberanistas en Euskadi y por ello anuncia que va a actuar como si estuviera gobernando. Para ello prevé la búsqueda de fórmulas nuevas para hacer políticas diferentes de una manera creativa, dice, y con herramientas novedosas. En este sentido, Laura Mintegi asegura que su formación desempeñará una política noble, transparente, directa y sincera en el Parlamento vasco. Mintegi asegura que todavía no han decidido si presentará su candidatura para ser investida al Lehendakari y señala que son muchas las diferencias que mantienen con el Partido Nacionalista Vasco, sobre todo en los asuntos socioeconómicos. Encontramos divergencias en el aspecto socioeconómico. Vemos que el Partido Nacionalista Vasco necesita concretar y clarificar más los planteamientos que nos ha expuesto hasta ahora y que ya aparecen en su programa. Tal como están planteados, no podemos llegar en este momento a acuerdos concretos porque están aplicando unas políticas que son las que se han aplicado hasta ahora. Mintegi apuesta por seguir trabajando para llegar a acuerdos en esta materia con el PNV, pero señala que eso no es trabajo de 1 o 2 días, sino de toda la legislatura. Más asuntos. La coordinadora Gesto por la Paz ha reclamado hoy a las formaciones políticas unidad y consenso prepartidista en torno a las víctimas y al relato de los 50 años de violencia en Euskadi. Ha presentado el documento por una memoria básica que deslegitime la violencia. Itziar Azpuru. Evidentemente no es una buena noticia que el Día de la Memoria se aborde desde la desunión de los representantes de la ciudadanía. Si decimos que todas las víctimas, las distintas víctimas, deben ser reconocidas y formar parte de la memoria colectiva que tenemos que construir, ¿no? De lo ocurrido. Y yo creo que lo más importante es que es necesario que desde pasado mañana se hagan todos los esfuerzos para llegar al consenso prepartidista sobre la forma en que se visualice y se simbolice esa memoria inclusiva hacia las distintas víctimas.
Hablaba Itziar Azpuru de esa polémica en torno al Día de la Memoria que se celebra mañana en Euskadi, en el que el Parlamento Vasco suspendía ayer todos los actos institucionales por falta de consenso. Son las 2:30, con este apunte terminamos. Llegan ahora a Punto Radio Euskadi, las noticias más cercanas.